¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? Que las fuerzas se agotan, que las puertas se cierran, que el dolor y la angustia te consumen hasta el punto de querer rendirte. Es en esos momentos cuando la desesperanza se vuelve un peso insoportable, cuando los problemas parecen multiplicarse y la salida parece inalcanzable. Tal vez has llorado en silencio, sintiéndote solo y abandonado, creyendo que nadie comprende el dolor que llevas dentro. Pero, ¿y si te dijera que justo en ese momento, cuando crees que todo está perdido, Dios está más cerca de lo que imaginas? No te rindas, porque Dios está contigo. En los momentos más oscuros, cuando sientes que la vida te ha dado la espalda, el Señor permanece a tu lado. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, cuán fuerte sople el viento de la adversidad, ni cuán alta parezca la montaña que debes escalar. Dios no te ha dejado solo, no te ha olvidado, ni ha cerrado sus oídos a tus oraciones. Hoy vamos a sumergirnos en una de las verdades más poderosas de la palabra de Dios. El Señor nunca abandona a sus hijos. Su amor es inagotable, su fidelidad es eterna y sus promesas son seguras. Si estás viendo este video, no es casualidad, no fue un accidente ni una coincidencia. Es porque Dios quiere hablarte directamente, porque quiere tocar tu corazón y llenarlo de esperanza. Quiere darte una palabra de vida, una revelación que cambiará tu destino, que transformará tu forma de ver la vida y que te recordará que su propósito en ti sigue vigente. Quizás has pasado noches enteras en vela, buscando respuestas, buscando un consuelo que no llega. Quizás has sentido que tus oraciones no son escuchadas, que el cielo está cerrado y que Dios guarda silencio. Pero te aseguro que no es así. Detrás de cada dificultad, detrás de cada lágrima derramada, hay un plan divino obrando a tu favor. Hay un secreto oculto en la Escritura que pocos conocen, un conocimiento divino que tiene el poder de transformar tu realidad. Un mensaje que el enemigo ha intentado ocultar, porque sabe que, si lo descubres, tu vida nunca volverá a ser la misma. Pero solo lo descubrirás si te quedas hasta el final de este mensaje. La palabra de Dios es como una mina de tesoros ocultos, llena de verdades poderosas que pueden cambiar tu historia. Hoy vamos a explorar esas verdades, a desentrañar los misterios de la fe y a encontrar respuestas que fortalecerán tu corazón. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Quiero que dejes en los comentarios la frase «Dios es mi fortaleza». Esto no es un simple acto, es un compromiso con tu fe. Es una declaración de que a pesar de las dificultades, decides confiar en Dios, que aunque todo parezca en contra, eliges creer en sus promesas. Al escribir esta frase, estás diciendo al mundo y a ti mismo que Dios sigue siendo tu refugio, tu roca firme en tiempos de tormenta. También quiero que le des like a este video. Puede parecer un gesto simple, pero tiene un impacto poderoso. Al hacerlo, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan. Hay muchas almas allá afuera que están al borde de rendirse, que están atravesando su desierto y que necesitan una palabra de aliento. Juntos, estamos llevando la palabra de Dios a quienes están al borde de rendirse. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir la verdad que el enemigo no quiere que sepas? Vamos a comenzar. A lo largo de la historia bíblica hemos visto cómo Dios ha peleado por su pueblo. Desde Moisés y el Mar Rojo hasta David y Goliat, la Biblia nos enseña que no estamos solos en nuestras batallas. En Éxodo 14:14, Dios le dice al pueblo de Israel: «El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Esto significa que, aunque sientas que el enemigo te rodea, Dios ya ha preparado tu victoria. Te has sentido en una guerra constante. Sientes que cada día es una batalla por tu fe, por tu paz, por tu vida. El enemigo quiere verte caer.
Quiere que pienses que estás solo y que Dios no escucha tus oraciones. Pero eso es una mentira. La verdad es que aunque no lo veas, Dios está obrando a tu favor. En la Biblia encontramos la historia del rey Josafat, quien enfrentó una guerra imposible de ganar con sus propias fuerzas. 3 ejércitos poderosos venían en su contra, y él no tenía manera de vencerlos. Pero en lugar de rendirse, Josafat buscó a Dios en oración y ayuno. Y Dios le respondió con estas palabras: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Segundas Crónicas 20:15. ¿Puedes imaginarlo? Dios le dijo a Josafat que no tenía que pelear, porque la batalla ya era suya. Lo único que tenía que hacer era confiar, y así fue. Cuando el pueblo de Dios comenzó a alabar, los ejércitos enemigos se confundieron y se destruyeron entre sí. Josafat ni siquiera tuvo que levantar una espada. Dios peleó por él. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán fuerte sea el enemigo, Dios peleará por ti. No estás solo en esta lucha. Si sientes que ya no puedes más, si las fuerzas te fallan, si la batalla parece imposible, recuerda que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue peleando por sus hijos. Hoy te animo a hacer algo diferente. En lugar de enfocarte en el problema, enfócate en la alabanza. En lugar de preocuparte, ora. En lugar de rendirte, confía. Porque cuando Dios pelea por ti, la victoria está asegurada. Ahora quiero que declares en los comentarios: «Dios pelea mis batallas». Escribe esta frase con fe, creyendo que Dios ya está obrando en tu vida. No estás solo. No estás derrotado, Dios está contigo, y cuando Él pelea, la victoria es segura. Quédate hasta el final de este mensaje, porque en el próximo bloque vamos a descubrir un principio bíblico que cambiará tu forma de enfrentar las adversidades. Sigue con nosotros. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación imposible, un problema tan grande que parece una montaña inmovible frente a ti? Tal vez sea una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota o un sueño que parece inalcanzable. Te esfuerzas, oras, intentas todo lo que está en tus manos, pero la montaña sigue allí, inmóvil, inquebrantable. Pero, ¿y si te dijera que hay una clave para mover esas montañas? Jesús dijo en Mateo 17:20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Estas palabras de Jesús son poderosas y transformadoras. Nos revelan que la fe no se trata de su tamaño, sino de su autenticidad. No necesitas una fe gigantesca, solo necesitas una fe genuina. El poder de una fe genuina. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas del mundo, pero cuando crece, se convierte en un árbol grande y fuerte. Jesús usó esta metáfora para mostrarnos que incluso la fe más pequeña, si es verdadera, puede lograr lo imposible. No se trata de cuánto sabemos, cuántas veces hemos ido a la iglesia o cuántas oraciones hemos dicho. Se trata de confiar plenamente en Dios, creyendo que Él es capaz de hacer lo que ha prometido. Veamos la historia de Abraham, un hombre que vivió por fe. En Romanos 4, 18, 21, la Biblia dice: «Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia». Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía razones lógicas para dudar.
era anciano, su esposa era estéril, y habían pasado años sin ver la promesa cumplida. Pero él creyó a Dios, y su fe lo sostuvo hasta que vio el milagro cumplido. ¿Cuántas veces permitimos que las circunstancias nos roben la fe? ¿Cuántas veces miramos el problema en lugar de mirar a Dios? Si hoy te sientes al borde de rendirte porque no ves el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, quiero recordarte que la fe genuina no depende de lo que ves, sino de lo que crees. ¿Cómo activar una fe que mueve montañas? La fe que mueve montañas no es pasiva, es activa. No es solo creer en la mente, es vivir con la certeza de que Dios cumplirá su palabra. Aquí hay 3 claves para desarrollar una fe inquebrantable. 1. Habla con fe. Jesús dijo, si dijeras a este monte, muévete. No dijo, si piensas o si deseas. Dijo, si dijeras. Las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuántas veces nuestras palabras reflejan incredulidad? Decimos cosas como, nunca voy a salir de esta situación. Dios ya no me escucha. Es imposible que esto cambie, pero Dios nos llama a cambiar nuestra manera de hablar. Empieza a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Soy más que vencedor en Cristo. Romanos 8:37. Dios suplirá todo lo que me falta. Filipenses 4:19. Nada me será imposible si creo. Mateo 17:20. Cuando hablas con fe, estás alineando tus palabras con la voluntad de Dios. No se trata de repetir frases vacías, sino de declarar con convicción lo que Dios ha prometido. 2. Actúa en fe. La fe sin acción es muerta. Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dios quiere que demos pasos de fe, incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Piensa en la mujer con flujo de sangre en Marcos 5:25-34. Ella había sufrido por 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos y su condición solo empeoraba. Pero cuando oyó hablar de Jesús, tomó acción. Se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús, creyendo que sería sanada. Y fue sanada en ese instante. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué acciones de fe necesitas tomar hoy? Tal vez es perdonar a alguien, diezmar con confianza, orar con más intensidad, o simplemente dejar de quejarte y empezar a alabar a Dios. La fe que mueve montañas siempre se acompaña de acciones que demuestran confianza en Dios. 3. Persevera en la fe. La fe no es un evento único, es un estilo de vida. Hebreos 10:35-36 dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es clave en la fe. Muchas veces oramos y no vemos respuestas inmediatas, y eso nos desanima. Pero Dios nunca llega tarde. Si Él ha prometido algo, lo cumplirá. José esperó años para ver su sueño cumplido. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel, y David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. No te desanimes si no ves el milagro hoy. Persevera, sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando. Dios es fiel. Declara tu fe hoy. Quiero que hoy tomes un paso de fe. En los comentarios, escribe con convicción, mi fe mueve montañas. No lo escribas solo como un acto simbólico, sino como una declaración de lo que crees. Escribe esta frase con fe, creyendo que Dios está obrando en tu vida. No estás solo, no estás derrotado. Dios está contigo. Y cuando confías en Él, las montañas que parecían inamovibles comienzan a moverse. Quédate hasta el final de 1900. Este mensaje
porque en el próximo bloque vamos a descubrir un principio bíblico que fortalecerá tu relación con Dios y te dará fuerzas para seguir adelante. No te lo pierdas. Cuando atravesamos dificultades, es fácil preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Por qué permite que enfrente esta prueba? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, quiero decirte algo importante. Tu prueba no es en vano. Dios tiene un propósito detrás de cada desafío que enfrentas. Nada en la vida de un hijo de Dios sucede por casualidad. Todo tiene un propósito divino. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Incluso las pruebas, el dolor y los momentos difíciles están siendo utilizados por Dios para tu bien. Ahora bien, esto no significa que Dios sea el causante de nuestros problemas. No. La vida misma, nuestras decisiones, las acciones de otros y hasta los ataques del enemigo pueden generar pruebas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, usa cada circunstancia para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que viene. Ejemplos bíblicos de pruebas con propósito. A lo largo de la Biblia vemos historias de hombres y mujeres que atravesaron pruebas duras, pero al final entendieron que Dios tenía un plan más grande. Veamos algunos ejemplos. 1. José, de esclavo a gobernador. José era un joven con grandes sueños. Dios le había mostrado en visiones que sería un líder poderoso. Pero antes de ver esa promesa cumplida, tuvo que enfrentar muchas pruebas. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Estuvo en prisión por años, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Humanamente hablando, José tenía muchas razones para rendirse, para amargarse, para dudar del plan de Dios. Pero él nunca dejó de confiar en el Señor. Finalmente, Dios lo levantó como gobernador de Egipto, y no solo salvó a una nación entera del hambre, sino que también tuvo la oportunidad de perdonar a sus hermanos y restaurar su familia. Cuando José se reencontró con sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Dios usó la prueba de José para prepararlo para su propósito. 2. Moisés. 40 años en el desierto antes de ser líder. Moisés creció como príncipe en Egipto, pero antes de ser el gran líder que guiaría a Israel a la libertad, tuvo que pasar 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, Dios trabajó en su carácter, lo preparó y lo transformó en un líder humilde y obediente. A veces, Dios nos lleva a un desierto en nuestra vida para enseñarnos, moldearnos y prepararnos para algo mayor. 3. Job. La prueba que lo llevó a una revelación más profunda. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. En medio de su prueba, no entendía por qué estaba sufriendo. Sin embargo, al final de su historia, Job tuvo una revelación más profunda de Dios. Dijo en Job 42:5, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Muchas veces, la prueba nos lleva a conocer a Dios de una manera más íntima. Lo que Dios quiere enseñarte en medio de tu prueba, cuando enfrentas dificultades, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí? Y cambia tu perspectiva y pregúntate, Dios, ¿qué quieres enseñarme en esta prueba? Señor, ¿cómo puedo crecer a través de este proceso? Padre, ¿cómo puedo glorificarte en medio de mi situación? Aquí hay 3 cosas que Dios quiere enseñarte en cada prueba. 1. La prueba fortalece tu fe. Santiago 1:2-3 dice,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe se fortalece cuando es puesta a prueba. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra en los momentos de dificultad. Si hoy enfrentas una prueba, no es para destruirte, sino para fortalecer tu fe. Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de confianza en Él. 2. La prueba te prepara para lo que viene. Dios usa las dificultades para prepararte para la bendición que vendrá. Quizás ahora no lo entiendas, pero cada desafío está formando en ti el carácter necesario para sostener las promesas de Dios. Si José hubiera llegado al trono de Egipto sin antes pasar por sus pruebas, no habría tenido la madurez para liderar con sabiduría. Si Moisés hubiera guiado a Israel sin antes pasar por el desierto, no habría sido el líder humilde y paciente que necesitaban. Dios está usando tu prueba para capacitarte para lo que viene. 3. La prueba te acerca más a Dios. Cuando todo está bien, es fácil olvidar nuestra dependencia de Dios, pero en la prueba aprendemos a buscarlo con más intensidad, a depender de Él y a conocerlo de una manera más profunda. Salmos 34:18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Dios está más cerca de ti en los momentos de mayor dificultad. No te ha abandonado, está obrando en tu vida. ¿Cómo superarla? Y prueba con fe. Si estás pasando por un momento difícil, aquí hay algunas cosas que puedes hacer. 1. Ora sin cesar. No te alejes de Dios en la prueba. Al contrario, busca su presencia con más intensidad. 2. Declara la palabra de Dios. Encuentra versículos que te fortalezcan y repítelos todos los días. 3. Rodéate de personas de fe. Busca apoyo en la comunidad cristiana. No enfrentes la prueba solo. 4. No pierdas la esperanza. Recuerda que la prueba tiene un propósito y que Dios nunca te dejará. Declara tu confianza en Dios. Hoy quiero que hagas una declaración de fe. En los comentarios, escribe con convicción: Dios tiene un propósito en mi prueba. Escribe esta frase creyendo que Dios está obrando en tu vida, que este proceso no es en vano y que al final verás su gloria. Quédate hasta el final de este mensaje, porque en el próximo bloque vamos a descubrir una verdad que te llenará de esperanza y renovará tus fuerzas para seguir adelante. No te lo pierdas. En la vida hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más. El cansancio nos abruma, las pruebas parecen interminables y las fuerzas nos fallan. Tal vez hoy te encuentras en ese punto. Quizás has luchado tanto que sientes que ya no te queda energía, que tus oraciones no tienen respuesta y que cada paso se hace más pesado que el anterior. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. Dios tiene fuerzas sobrenaturales para ti. No estás solo en esta batalla. No tienes que depender únicamente de tu propia resistencia. Dios quiere fortalecerte, quiere renovarte, quiere llenarte con un poder que va más allá de lo humano. Cuando nuestras fuerzas fallan, las de Dios nunca se agotan. El profeta Isaías nos dejó una de las promesas más poderosas en la Biblia sobre la fuerza de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29, 31. Dios sabe que hay momentos en los que nos sentimos sin fuerzas, pero Él no nos deja en ese estado. Él nos ofrece nuevas fuerzas si aprendemos a esperar en Él. ¿Cómo recibir fuerzas sobrenaturales de Dios? Dios quiere renovarte,
No quiere que vivas una vida agotada, llena de cansancio y desesperanza. Él te ha dado herramientas para recibir su fortaleza sobrenatural. Aquí hay 4 claves bíblicas para recibir la fuerza de Dios. 1. Aprende a descansar en Dios. El problema de muchos cristianos es que intentan pelear sus batallas en sus propias fuerzas. Quieren solucionar todo por sí mismos y terminan agotados. Pero Dios no nos llamó a cargar con todas las cargas. Jesús mismo nos invita a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Descansar en Dios no significa ser pasivo o no hacer nada. Significa dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y permitir que Él pelee por nosotros. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, encontramos descanso. Cuando dejamos de preocuparnos y comenzamos a confiar, experimentamos su paz. 2. Llénate de la presencia de Dios. La presencia de Dios es nuestra fuente de fortaleza. No hay nada que nos renueve más que estar en comunión con Él. Mira lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud, de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10, y ese gozo se encuentra en su presencia. Si sientes que tus fuerzas te fallan, busca más a Dios. Pasa tiempo en oración, alabanza y adoración. Sumérgete en su palabra. Llénate de su espíritu. Cuanto más cerca estés de Dios, más fuerte serás. 3. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Muchas veces nos sentimos débiles porque estamos llenos de pensamientos negativos. Nos repetimos frases como, no puedo más, estoy agotado, no tengo fuerzas, nunca saldré de esto. Pero la Biblia nos dice en Romanos 12:2 que debemos renovar nuestra mente. Eso significa que debemos cambiar la forma en la que pensamos y alinearla con la palabra de Dios. En lugar de decir, no puedo más, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de decir, estoy agotado, di, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28:7. En lugar de decir, nunca saldré de esto, di, con Dios haremos proezas. Salmo 60:12. Lo que declaras tiene poder. Habla la palabra de Dios sobre tu vida y verás cómo tu fuerza se renueva. 4. Confía en el poder del Espíritu Santo. No estamos llamados a vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos. Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder sigue disponible hoy. El Espíritu Santo quiere llenarte, fortalecerte, renovarte. Si te sientes débil, pídele al Espíritu Santo que te llene. Cuando el Espíritu Santo está en ti, la debilidad se convierte en fuerza, el temor se convierte en valentía y el cansancio se convierte en energía sobrenatural. Historias de la Biblia. Dios fortalece a sus hijos. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios ha dado fuerzas sobrenaturales a su pueblo. Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías se sintió agotado y deprimido. Pero Dios le dio alimento y fuerzas sobrenaturales para caminar 40 días y 40 noches. Primera Reyes 19:4-8. Gedeón se consideraba débil e incapaz, pero Dios lo fortaleció y lo usó para liberar a Israel. Jueces 6:12-16. Pablo, a pesar de las persecuciones, azotes y dificultades, pudo decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Dios sigue haciendo lo mismo hoy.
Si Él fortaleció a Elías, a Gedeón y a Pablo, también te fortalecerá a ti. Oración para recibir fuerzas sobrenaturales. Hoy quiero invitarte a hacer una oración. No importa cuán cansado estés, Dios puede renovarte. Ora conmigo. Señor, hoy vengo delante de ti reconociendo que mis fuerzas se han agotado. Me siento cansado, pero sé que en ti hay nuevas fuerzas. Dame la capacidad de descansar en ti, de confiar en tus promesas y de recibir la fortaleza que solo tú puedes dar. Llena mi vida con tu Espíritu Santo y ayúdame a levantarme con nuevas energías para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios: Dios es mi fortaleza. Hazlo como un acto de fe, declarando que Dios te está renovando en este momento. No te rindas, Dios te dará nuevas fuerzas. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán agotado te sientas, Dios tiene fuerzas sobrenaturales para ti. Recuerda esta promesa: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Dios no te ha llamado a vivir una vida débil y agotada. Él quiere que vivas en su fortaleza, en su poder y en su victoria. Quédate hasta el final de este mensaje, porque en el próximo bloque vamos a hablar sobre cómo la fe inquebrantable puede cambiar tu destino. No te lo pierdas. A veces, en medio del sufrimiento, nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me toca pasar por esto? El dolor puede cegarnos, haciéndonos creer que no hay un propósito detrás de lo que enfrentamos. Pero la verdad es que Dios nunca permite un sufrimiento sin sentido. Cada lágrima, cada prueba, cada momento difícil tiene un propósito divino. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que aunque hoy no entiendas lo que estás viviendo, Dios está orquestando todo para tu bien. Job 1:20-22 nos muestra cómo Job, a pesar de perderlo todo, nunca dejó de confiar en Dios. Su dolor era inmenso, pero su fe era mayor. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido, dándole aún más bendiciones. Hoy quiero animarte. No renuncies en medio del dolor. Dios está trabajando en tu vida. Declara en los comentarios: Dios tiene un propósito en mi vida, y sigue confi. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta declaración no es solo una metáfora bonita, sino una verdad espiritual profunda que nos revela el inmenso poder de la fe. La fe no es solo un sentimiento positivo, ni un pensamiento optimista. Es la convicción absoluta de que Dios tiene el control y que sus promesas son más grandes que cualquier obstáculo. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra fe es puesta a prueba. En esos momentos, la pregunta crucial es: ¿seguirás creyendo cuando todo parezca en tu contra? La vida nos lleva a situaciones en las que parece que no hay salida, en las que todo indica que debemos rendirnos. Pero es precisamente en esas circunstancias cuando la fe debe activarse. No basta con decir «yo creo en Dios». Debemos demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra actitud frente a la adversidad. La fe en acción. Uno de los mejores ejemplos de la fe en acción lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron años y años sin que esa promesa se cumpliera. Su esposa, Sara, era estéril y la posibilidad de tener un hijo parecía humanamente imposible. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos 4:20-21,
No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no se dejó llevar por lo que veía, sino por lo que Dios había dicho. No permitió que la lógica humana ni las circunstancias apagaran su fe, y como resultado vio el cumplimiento de la promesa. Hoy en día, Dios sigue buscando hombres y mujeres que tengan este tipo de fe. No una fe débil que se derrumba ante el primer obstáculo, sino una fe inquebrantable que se mantiene firme incluso en medio de las tormentas más fuertes. El poder de declarar la palabra Jesús no solo dijo que la fe puede mover montañas, sino que nos enseñó cómo hacerlo, declarando la palabra. Cuando dijo, diréis a este monte, estaba revelando un principio espiritual clave. Nuestra fe se activa con nuestras palabras. No basta con creer en nuestro corazón, debemos confesar con nuestra boca la verdad de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado palabras de derrota en vez de palabras de fe? Cuando decimos cosas como, no puedo más, esto nunca va a cambiar o es imposible, estamos anulando el poder de la fe. Pero cuando comenzamos a declarar, Dios está conmigo, soy más que vencedor en Cristo y nada es imposible para Dios, nuestra fe se fortalece y empezamos a ver cambios en nuestra vida. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que hablamos puede traer bendición o maldición sobre nuestra vida. Si queremos ver milagros, debemos empezar a hablar conforme a la palabra de Dios, testimonios de fe que transforman vidas. A lo largo de la historia, hemos visto innumerables testimonios de personas que lograron cosas imposibles gracias a su fe. Uno de los ejemplos más impactantes es el de la mujer del flujo de sangre en Marcos 5:25-34. Esta mujer había sufrido por 12 años una enfermedad que la debilitaba. Había gastado todo su dinero en médicos sin encontrar solución, y según la ley judía, era considerada impura, por lo que no podía acercarse a las multitudes. Sin embargo, ella tenía una fe tan grande que dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. A pesar de los obstáculos, se abrió paso entre la multitud. Tocó el manto de Jesús y al instante fue sanada. Jesús se dio cuenta de que alguien lo había tocado con fe y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Este es un ejemplo claro de cómo la fe activa el poder de Dios. No fue el manto de Jesús lo que la sanó, sino su fe. De la misma manera, cuando creemos con todo nuestro corazón y actuamos en fe, vemos la manifestación del poder divino en nuestras vidas. La fe en tiempos difíciles. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero el verdadero reto es mantenerla cuando las circunstancias son adversas. Job es otro gran ejemplo de fe inquebrantable. Perdió todo lo que tenía, su riqueza, su familia, su salud. Aún así, en medio del dolor declaró, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, una fe que no depende de las circunstancias, sino que se mantiene firme pase lo que pase. Puede que hoy estés enfrentando pruebas difíciles, quizás estás pasando por una enfermedad, una crisis financiera o problemas familiares. Pero quiero recordarte algo. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado y su poder sigue siendo tan grande como siempre. Si tienes fe, verás la gloria de Dios. ¿Cómo fortalecer tu fe? Si sientes que tu fe es débil o que te cuesta confiar en Dios, aquí hay algunos consejos para fortalecerla. 1. Lee la palabra de Dios diariamente. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Mientras más llenes tu mente y corazón con la Escritura, más fuerte será tu fe. 2. Ora con confianza. No ores con dudas, sino con la seguridad de que Dios escucha y responde. Marcos 11:24 dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. 3. Rodéate de personas de fe. La fe es contagiosa. Si te rodeas de personas que confían en Dios, tu fe crecerá. 4. Recuerda los milagros pasados. Haz memoria de todas las veces que Dios ha respondido tus oraciones. Si lo hizo antes, lo hará de nuevo. 5. Declara las promesas de Dios. No te enfoques en el problema, sino en la promesa. Cada vez que sientas temor, declara en voz alta las promesas de Dios sobre tu vida. Declaración de fe. Hoy quiero que hagas un acto profético. Escribe en los comentarios: mi fe mueve montañas. Declara con convicción que nada será imposible para ti porque Dios está contigo. No permitas que el enemigo apague tu fe. No permitas que el miedo, la duda o la desesperanza te paralicen. Levántate, cree y confía, porque la fe en Dios te llevará a lugares donde nunca imaginaste. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios nos llama a perseverar. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron dificultades, pero que nunca se rindieron. La perseverancia es la llave que abre las puertas de la bendición. En Hebreos 10:36, la palabra nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El enemigo hará todo lo posible para desanimarte. Te susurrará al oído que no vale la pena seguir, que es mejor rendirse. Pero Dios te dice lo contrario: sigue adelante, porque la recompensa viene en camino. Pensemos en la historia de Job. Un hombre justo, temeroso de Dios, que perdió todo: su familia, sus riquezas, su salud. Pero en lugar de maldecir a Dios y rendirse, Job se mantuvo fiel. Y al final, Dios le restauró el doble de lo que había perdido. Jesús también habló de la perseverancia. En Lucas 18 nos cuenta la parábola de la viuda persistente que pedía justicia a un juez. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, finalmente le concedió justicia, porque ella no dejó de insistir. Si un juez injusto respondió a la perseverancia, ¿cuánto más hará Dios por sus hijos fieles? No te canses de hacer el bien, no te canses de orar, no te canses de esperar en Dios. La recompensa viene en camino. Sigue creyendo. La vida está llena de tormentas. Hay momentos en los que las dificultades parecen abrumarnos, cuando todo a nuestro alrededor se derrumba y sentimos que no hay salida. Tal vez te has sentido así recientemente, luchando con problemas que parecen demasiado grandes para manejar. Pero hay algo que debes recordar: Dios es tu refugio, no importa cuán fuerte sople el viento. No importa cuán oscura sea la tormenta, Él sigue siendo tu amparo y tu fortaleza. El Salmo 46:1 nos da una de las promesas más reconfortantes de la Biblia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que, sin importar la magnitud del problema que enfrentes, Dios está allí para sostenerte, protegerte y darte la paz que necesitas. Pero, ¿qué significa realmente que Dios sea nuestro refugio? ¿Cómo podemos experimentarlo en nuestra vida diaria? 1. Un refugio en medio del caos. Imagina que estás en medio de una gran tormenta, con lluvia intensa, truenos y relámpagos, iluminando el cielo. En ese momento, encuentras un refugio seguro donde puedes resguardarte del peligro. Así es Dios. En nuestras vidas,
Cuando las pruebas arrecian y sentimos que no podemos más, Él nos cubre con su amor y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Marcos 4:35-41 encontramos una historia que nos muestra el poder de Dios sobre las tormentas. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tempestad se levantó en el mar. Las olas eran tan fuertes que la barca comenzó a llenarse de agua y los discípulos, llenos de miedo, despertaron a Jesús diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús, con calma, se levantó y reprendió al viento y al mar, diciendo: «Calla, enmudece». Y al instante, todo quedó en completa calma. Esta historia nos enseña dos cosas fundamentales. Primero, que aun cuando Jesús está con nosotros, eso no significa que no enfrentaremos tormentas. Y segundo, que cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él tiene el poder de traer paz a nuestro caos. Si en este momento sientes que las olas de la vida te están ahogando, recuerda que Jesús está en tu barca. Tal vez parezca que está en silencio, pero Él sigue teniendo el control. 2. Dios es nuestra fortaleza. No solo es nuestro refugio, sino que también muchas veces intentamos enfrentar las dificultades con nuestras propias fuerzas y terminamos agotados. Pero Isaías 40:29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios no solo quiere que encuentres refugio en Él, sino que también quiere darte fuerzas para seguir adelante. No importa cuán débil te sientas, Él te renovará. La clave está en esperar en Él. Isaías 40:31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si te sientes agotado, si sientes que ya no puedes más, no te rindas. Dios te dará las fuerzas necesarias para continuar. Su fortaleza es inagotable y está disponible para ti. 3. Dios es nuestro auxilio inmediato. Otra promesa poderosa del Salmo 46:1 es que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso significa que Él no se demora en socorrernos. Puede que a veces sintamos que Dios tarda en responder, pero la verdad es que Él nunca llega tarde. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Lázaro. En Juan 11 leemos que Lázaro estaba enfermo y sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús para que fuera a sanarlo. Sin embargo, Jesús se demoró en llegar y cuando finalmente lo hizo, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Parecía que todo estaba perdido, pero Jesús tenía un propósito mayor. En medio del dolor y la desesperanza, Jesús le dijo a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Luego, con su autoridad divina, llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó. Dios no siempre responde en nuestro tiempo, pero su auxilio nunca falla. Si sientes que Dios está tardando en responder tu oración, confía en que su tiempo es perfecto. Lo que para nosotros parece un retraso, en realidad es una preparación para un milagro mayor. 4. ¿Cómo refugiarnos en Dios? Ahora que sabemos que Dios es nuestro refugio, fortaleza y auxilio, la pregunta es: ¿cómo podemos refugiarnos en Él? Aquí te dejo algunos pasos prácticos. 1. Busca a Dios en oración. Filipenses 4:6 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No guardes tus preocupaciones para ti solo, entrégaselas a Dios en oración. 2. Llena tu mente con la palabra de Dios. Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La Biblia está llena de promesas que nos fortalecen en tiempos difíciles. 3. Adora a Dios en medio de la prueba. Cuando adoramos a Dios en medio de nuestras dificultades, le estamos diciendo que confiamos en Él. Pablo y Silas lo hicieron cuando estaban en la cárcel, y Dios abrió las puertas para ellos. Hechos 16, 25, 26. 4. Rodéate de hermanos en la fe. No estás solo. Dios nos ha dado una familia espiritual para apoyarnos. Busca apoyo en tu iglesia o en personas que compartan tu fe. 5. Confía en el plan de Dios. Aunque no entiendas lo que está pasando, confía en que Dios tiene un propósito mayor. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Conclusión. No importa qué tan fuerte sea la tormenta que estés enfrentando, en este momento, Dios sigue siendo tu refugio. No permitas que el miedo o la incertidumbre te hagan dudar de su amor y su fidelidad. Él es tu amparo, tu fortaleza y tu auxilio. Hoy quiero invitarte a que tomes un momento para orar y entregarle tus preocupaciones a Dios. Escríbelo en los comentarios: Dios es mi refugio. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo y nunca te abandonará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale like y compártelo con alguien que necesite esta palabra. Juntos llevemos esperanza a quienes están pasando por momentos difíciles. No te rindas, Dios es tu refugio en la tormenta. Nada en la vida ocurre por casualidad. Cada prueba, cada desafío, cada lágrima derramada tiene un propósito en el plan divino de Dios. A veces, en medio del dolor y la incertidumbre, nos preguntamos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite que sufra? Pero en lugar de preguntar ¿por qué?, tal vez deberíamos preguntarnos ¿para qué? La palabra de Dios nos enseña que todo lo que vivimos tiene un propósito mayor. Romanos 8:28 nos da una promesa poderosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso los momentos más difíciles de nuestra vida están siendo usados por Dios para un bien mayor. Aunque en el presente no lo comprendamos, Dios ve el cuadro completo y está obrando en nuestro favor. 1. Las pruebas nos preparan para un nivel mayor. Si observamos la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, notamos un patrón claro. Antes de ser usados por Dios de manera poderosa, primero pasaron por prueba. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en la cárcel antes de convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su pueblo del hambre. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. David tuvo que huir y vivir como fugitivo antes de ser coronado rey de Israel. Pablo fue perseguido, encarcelado y golpeado, pero a través de sus sufrimientos llevó el Evangelio a naciones enteras. Cada uno de ellos enfrentó grandes dificultades, pero esas mismas dificultades fueron la preparación para el propósito que Dios tenía para ellos. De la misma manera, tu prueba actual es un entrenamiento para lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando enfrentamos dificultades, Dios está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para un nuevo nivel de bendición y responsabilidad. Lo que hoy parece ser un obstáculo, mañana será el testimonio que dará gloria a Dios. 2. Tu testimonio puede salvar vidas. A veces pensamos que nuestras luchas son solo para nosotros, pero en realidad Dios las usa para impactar la vida de otros. Cuando superamos una prueba,
Adquirimos una autoridad espiritual que nos permite ayudar a otros que están pasando por lo mismo. En 2 Corintios 1, 3, 4, la Biblia dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, Dios te consuela para que tú puedas consolar a otros. Piénsalo por un momento. Si nunca hubieras pasado por pruebas, ¿cómo podrías entender el dolor de los demás? Pero cuando has experimentado el sufrimiento y has visto cómo Dios te ha levantado, puedes ser un faro de esperanza para quienes atraviesan la misma tormenta. Por eso, no menosprecies tu historia. No pienses que tu sufrimiento ha sido en vano. Dios lo está usando para tocar corazones, para sanar heridas y para mostrar su gloria a través de ti. 3. Dios te está haciendo más fuerte. Las pruebas no solo nos preparan para un propósito mayor y nos permiten ayudar a otros, sino que también nos hacen más fuertes. Santiago 1, 2, 4 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es difícil ver las pruebas como una bendición cuando estamos en medio de ellas, pero la realidad es que cada dificultad que superamos nos hace más fuertes. Cada lucha nos da más resistencia, más paciencia, más fe. Dios nos está refinando como el oro, eliminando lo que no necesitamos y fortaleciéndonos para el futuro. Imagínate a un atleta entrenando para una competencia. Si nunca enfrenta resistencia, si nunca se esfuerza más allá de su zona de confort, nunca podrá alcanzar su máximo potencial. De la misma manera, nuestras pruebas son el entrenamiento que nos lleva a un nivel más alto en nuestra relación con Dios y en nuestro llamado. 4. No estás solo en la batalla. Una de las mentiras más comunes del enemigo es hacernos sentir que estamos solos en nuestra lucha, pero Dios nos recuerda una y otra vez que nunca nos abandona. Deuteronomio 31, 6 dice: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El enemigo quiere que creas que Dios te ha olvidado, que estás peleando solo, que nadie entiende tu sufrimiento. Pero la verdad es que Dios está contigo en cada paso del camino. Si hoy sientes que ya no puedes más, si crees que tu batalla es demasiado difícil, quiero recordarte que no tienes que pelear solo. Dios es tu refugio, tu fortaleza, tu ayudador. Y no solo eso, sino que también te ha dado una familia en la fe para apoyarte, para orar por ti y para caminar contigo en este proceso. No permitas que el enemigo te aísle. Busca apoyo en la comunidad de creyentes, rodéate de personas que te animen en la fe y recuerda que Dios siempre está a tu lado. 5. El propósito de Dios en ti sigue vigente. Por último, quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. Si estás vivo, es porque aún hay un propósito para ti. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas fallado, o cuán lejos sientas que estás de Dios. Su amor por ti no ha cambiado, y su plan para tu vida sigue en pie. Jeremías 29:11 nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes grandes para ti. Tal vez hoy no los entiendas. Tal vez todo parezca oscuro, pero confía en que Él está obrando en tu favor. Conclusión: cada lucha tiene un propósito.
Cada prueba que enfrentas está moldeándote, preparándote y llevándote a un nuevo nivel en Dios. No te rindas, no permitas que el dolor te haga dudar del amor de Dios. Él está obrando en ti, incluso cuando no lo ves. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Escribe en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. No importa lo que estés enfrentando, declara con tu boca que Dios sigue obrando en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, da like y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Juntos, sigamos difundiendo el amor y la esperanza de Dios. No te rindas, Dios está contigo y tiene un propósito maravilloso para tu vida.